Hola a todos, estamos ante la operación Ceuta y Melilla, la nueva marcha verde del siglo XXI. ¿Ha caído la frontera sur de Europa? Comenzamos. Hola a todos, estamos aquí en Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica, para analizar este mundo convulso que nos ha tocado vivir. Y en España estamos hoy ante la mayor violación de la soberanía nacional en muchas décadas. Más de 50.000 marroquíes cruzan la frontera de Ceuta de forma totalmente ilegal. No digo irregular, digo ilegal. Con la vista para otro lado de la gendarmería marroquí y la poca presencia de Guardia Civil y Policía Nacional, que se vieron superados por una falta de organización total del Ministerio de Interior. Hoy, aviso, muchos me vais a poner a parir por criticar al gobierno, pero lo siento, hoy no hay forma de decir algo positivo de este gobierno que, en vez de declarar el estado de sitio, excepción o de alarma, dice que declara el estado emocional, es decir, que se siente también emocionado como el pueblo de Ceuta, una ciudad española, tan española como cualquiera de las ciudades peninsulares o insulares españolas, con más de 500 años de historia común, que ha sido totalmente violada su integridad como ciudad autónoma y también violada la frontera española y también violada la frontera de la Unión Europea. Y todo esto de una forma en la que nos quisieron vender o nos están queriendo vender que es un acto nacido espontáneamente. Y yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Todo esto sucede justo en menos de una semana en la que el gobierno de España visita Argelia, en la que se habla de conceder más fácilmente la ciudadanía española a los saharauis como antiguos miembros de España, hasta que ellos decidieron salirse y presionaron a la ONU para salir de una forma rápida. Llegaron los marroquíes en otra marcha migratoria masiva llamada como Marcha Verde, organizada por el régimen de la monarquía alauí, para tomar el control de una forma distinta. En ese concepto actual de zona gris, esa acción de guerra híbrida que es nada más y nada menos que enviar a miles de civiles contra un país cruzando la frontera. Eso fue la Marcha Verde en el año 75. Y ahora, en el siglo XXI, en 2026, asistimos a una nueva Marcha Verde. No van con banderas marroquíes, no van gritando Ceuta y Melilla marroquí, pero sí están demostrando que España no tiene ningún control de su frontera. Por lo tanto, está mostrando debilidades. Además, forma parte de una campaña intensa por parte del país vecino para hacer pensar, crear el relato de que Ceuta y Melilla son demasiado caras, son demasiado problemáticas e incluso para la Unión Europea que existan. Y esto es parte de la guerra híbrida. Puede que lo de esta semana no sea un fenómeno total de guerra híbrida, pero sí está metido en el concepto, en el relato de que Ceuta y Melilla son más bien una causa de problemas que una solución o que algo positivo para España. Y no es así. Ceuta y Melilla no son algo positivo para España, son España. Son tan España como, si nos vamos a fechas, casi como gran parte de Andalucía o como gran parte de las Islas Canarias. Son España desde el siglo XV. En primer lugar, es verdad que Ceuta fue de Portugal,
hasta que en la reunificación de las coronas de Portugal y España decidieron quedarse con España en la independencia portuguesa en 1640. Pero Melilla ya fue española a finales del siglo XV. Por lo tanto, negar la hispanidad o españolidad de estas dos ciudades es como negar la españolidad de Granada, por ejemplo. Y yo ahí nadie me va a bajar de la verdad histórica. Aparte, que también tienen un gran valor estratégico. Mandé hoy a un amigo que va a estar hoy en el programa, pero no pudo participar. Este mapa que anda rondando por cuentas en redes sociales anglosajonas, que mucha gente, claro, están diciendo que, bueno, eso, ¿qué es esto de territorios coloniales? No, no son colonias, son parte de España. Porque negar entonces o decirme por qué Hawái es parte de Estados Unidos si no está en territorio continental, o por qué otros territorios como la Guayana francesa o las islas de la Polinesia que quieren seguir siendo parte de Francia, nadie lo niega. Por tanto, Ceuta y Melilla son parte de España, son parte de nuestro ordenamiento jurídico en igualdad de condiciones que otros territorios. Por su tamaño no son comunidades autónomas, sino ciudades autónomas, pero eso no les hace ser una colonia, son parte del territorio nacional. Aparte, tienen un valor estratégico que no podemos olvidar los españoles. Este mapa, representando un poco las aguas territoriales y el control, podéis ver la importancia que tiene Ceuta para cerrar el estrecho de Gibraltar en aguas territoriales españolas. Y esto es algo que no estamos valorando, pero que Ceuta no puede dejar de tener ese valor estratégico por la posición en la que está, justo en la zona norte de África, pero también en el extremo oriental del estrecho de Gibraltar, justo enfrente del peñón de Gibraltar. Esto es lo que hace que el valor de Ceuta tenga un valor militar como fortaleza, añadiendo el valor de ser parte de España. Y esto es lo que hace que haya esta guerra híbrida también por intentar diezmar la moral o el apoyo de parte de España en lo que suceda en Ceuta y Melilla. Como decía aquel, cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. Esto no es un problema de Ceuta, es un problema de toda España. Vamos a intentar conocer qué está sucediendo. Las imágenes las visteis todos, cómo cruzan el Espigón, cómo pasa ganado. Os conté ayer en el programa que hice sobre el tema Ceuta, salto masivo. Os expliqué la sentencia del Tribunal Supremo que interpreta que el que llegue por alta mar no puede ser devuelto. Eso llevó a interpretación y seguro que triunfará, que es el que llegue ganado tampoco, porque no superó un obstáculo físico para cruzar la frontera. Importante, el problema viene de una modificación legal realizada a la ley de extranjería en la que el actual gobierno con otro gobierno, es decir, el actual presidente, modificaron la ley de extranjería estableciendo que la expulsión en caliente solo se puede producir cuando hay una ruptura o superación de las barreras fronterizas. Y en el mar no las hay. Entonces hoy, el señor presidente Pedro Sánchez, cuando llega en olor de multitudes a Ceuta, bueno, multitudes había para insultarle, porque eso es algo que llama la atención, que el presidente sea insultado cuando en teoría va a hacer acto de presencia en Ceuta, es insultado por los españoles de Ceuta y gritado en alabanzas por los marroquíes, algo llamativo. Pues el presidente dice que va a poner boyas con redes y alambre de espinos, o eso no dijo alambre de espinos, pero se sobreentiende, para establecer una barrera flotante que haga que los que crucen nadando superen la frontera. También hablan de, después del verano, hacer una modificación urgente de la ley de extranjería. Claro, después del verano, porque a ver si se estropean las vacaciones. El presidente y todos los diputados de todos los partidos no tienen nada más urgente que hacer que
hacer una modificación urgente cuando tenemos una ciudad superada totalmente por una acción casual o causal, lo que queráis. Se habla de 69.000 personas las que accedieron de forma ilegal, rompiendo la soberanía nacional, en algunos lugares rompiendo la valla fronteriza, y que ahora deambulan, y nunca mejor dicho, deambulan de un lado para otro de la ciudad autónoma de Ceuta. En Melilla fue menor. Es verdad que en Melilla no se produjo una gran concentración, y eso lo vamos a analizar ahora. Y el salto fue pequeño, se controló. La mayor parte de los saltos en tierra fueron detenidos, y los que pasaron a nado desde el espigón de la ciudad fronteriza marroquí fueron detenidos. Pero el problema está en Ceuta. Más de 50.000 personas, en algunas cifras 69.000, en la ciudad, sin comer, sin lugar para cobijarse. Eso un día lo puede mal llevar la población ceutí. Justo hoy que empezaban sus fiestas, la Virgen de África. Justo hoy les agua la fiesta este acto de migración masiva o de guerra híbrida. Y hablan, el presidente cuando acude allí, de que entiende el estado emocional. La realidad es que tendríamos que empezar a ver si en este caso no es el estado emocional, sino el estado de alarma o sitio declarado solo para la ciudad de Ceuta y Melilla, para que la frontera esté protegida. Una frontera que pasadas 24 horas sigue siendo el hazmerreír. He visto imágenes de ahora mismo en la que sigue entrando gente, mientras que otros salen. Algunos de los migrantes que parecía que su único objetivo era venir a España, no soportaron ni 24 horas en territorio español sin que les diesen comida y bebida gratis. Y como los supermercados no abrieron, no tuvieron acceso a la comida, y en menos de 12 horas, 18 horas, algunos ya dieron la vuelta, y se habla de 25.000 que regresan. Esto rompe el relato que el presidente de España dijo en Ceuta, de que eran las mafias las que controlaban este proceso migratorio. ¿Quién paga una mafia? ¿Quién da dinero a un grupo mafioso para que en menos de 24 horas marchar del territorio que es tu sueño? Es lo que a mí no me entra en la cabeza. Viendo lo que sufren los migrantes, los que cruzan de verdad de forma ilegal las fronteras, los que pasan en pateras hasta Canarias, que están horas y días en el mar y no se rinden, y aquí gente que se rinde en menos de 12 horas, 25.000 dan la vuelta. Algo llamativo. Como en el 2021 pasó algo parecido, cuando miles de jóvenes marroquíes cruzaron la frontera y dieron la vuelta, muchos de ellos, cuando sus padres fueron a recogerlos, porque les habían engañado de que había habido futbolistas de la selección que iban a dar autógrafos y camisetas, y cruzaron la frontera para verlos. Esta vez las redes sociales son los que movilizaron a estos jóvenes marroquíes. Yo entiendo que esto es cierto, estos movimientos sociales existen en Marruecos. Gran parte de la población marroquí está descontenta con el sistema económico marroquí, pero me es llamativo todo este movimiento organizado y dejado hacer. Y esto es lo que quiero decir. Voy a mostrar un vídeo de lo que se conoce en Marruecos, en Argelia y en Túnez como el jarraga. El jarraga es el movimiento de quemar los papeles. Eso es lo que significa. Básicamente es un movimiento entre jóvenes. Hay influencers, tiktokers, youtubers magrebíes que promocionan cómo cruzar a España. Y cuando sale la sentencia del Tribunal Supremo Español, que si llegas a nado no te pueden expulsar en caliente, y ya entras en la rueda de la legalización porque no te van a echar jamás, empieza a aparecer vídeos como este que os voy a poner.
joven, nadando de espalda con un traje, bueno, de neopreno no, pero bueno, un traje para mejorar flotabilidad, nadando con un palo selfie en unas aguas tranquilas, vendiendo a sus seguidores que España está cerca, que la Unión Europea está cerca y que ya solucionó la vida. Y este es uno de los influencers que en las semanas anteriores cruzaron y fueron creando el germen de una bola de nieve que fue intensificada por grupos de Facebook, TikTok. TikTok son cuentas y grupos de Telegram. Gran parte de ellos son grupos cerrados que desaparecen pasado un tiempo, y los de Facebook hay algunos que los tenía yo más o menos fichados. A ver si, espera, que lo tenía. Estos son los grupos. Uno de ellos, por ejemplo, es Graga Ceuta, un grupo con 20.000 miembros. Son grupos en los que se explica cómo cruzar a nado, cómo se establecen las corrientes, en las mareas altas, el lugar mejor para salir nadando. Pero esto, claro, alguien dirá, esto es algo que se genera espontáneamente. Como yo llevo tiempo viendo cosas de estas, en lo que leo, en lo que me informo y lo que veo de la guerra de Ucrania y otros acontecimientos geopolíticos, estos grupos también se crean por parte de los agentes de guerra híbrida, ¿no? Es decir, yo quiero crear una presión migratoria, veo que hay un caldo de cultivo, que es este movimiento de jóvenes que cruzan a nado, y puedo generar una movilización masiva. Si cruzaran 60.000 personas, esos 60.000 no vivían en la localidad justo al lado de Ceuta. No vivían tampoco en Castillejos. No. Estos, ahí en Melilla, estos vivían mucho más lejos. De hecho, hay vídeos de gente que identifica a acentos de Casablanca. Mucha gente viene de Tánger, de Rabat. Vienen de todos los lugares del norte de Marruecos, llamados por estos grupos y por el dejar hacer. Es decir, hace 2 años hubo un intento mucho menor que este, que la policía de fronteras desarticuló, lo impidió. Y esta vez dejaron hacer. Voy a mostrar vídeos de la parte marroquí, justo del día de ayer. Hoy cambió la situación. En la noche de hoy, Marruecos impidió el salto en Melilla, hubo lanzamiento de botes de humo, pero ayer en Ceuta no. Y no son 4 amigos que hayan aparecido ahí en la frontera, sino que venían de muchos sitios. Aquí tenemos unos jóvenes marroquíes, no voy a decir menores porque aquí puede haber de todas edades, algunos sí es menor, yendo en camiones, en caravanas de coches, todos hacia la frontera con Ceuta. Podéis verlos que van en un camión de obras. Esto dirán, bueno, se colaron, pagaron al camionero, robaron un... Aquí vemos cómo la gendarmería de tráfico detiene un camión, pero los deja bajar, como decir, ya llegasteis lo suficientemente cerca, ahora dirigiros hacia donde tenéis que ir. Es decir, no hace nada más que dejarles bajar del coche, del camión. Bueno, es un camión, el que no lo esté viendo, un camión de obra típico para meter áridos, y iban en su interior 60 jóvenes o más. Pero si esto no es suficiente prueba de que sabían que iban, y la pregunta del millón, si esto lo veían los gendarmes, ¿cómo no avisaron a España? Un país que le está pagando, le estamos dando cada año miles o cientos de millones de euros en ayudas para que no pase esto. Hace poco les pagamos un tren, 325 millones de euros, si no me confundo,
para hacer un tren, un proyecto de modernización del ferrocarril marroquí. Y pese a eso, no nos llaman. Y también yo me pregunto, ¿qué hace nuestro Servicio Nacional de Inteligencia, nuestro CNI? ¿Qué hacen los servicios de información? No ver concentraciones de miles de personas que se dirigen hacia Ceuta. Tenía un mapa de tráfico, todo en rojo, de los atascos que se produjeron en el entorno de Ceuta debido a los miles de coches. Es decir, no hay ni vigilancia de eso. Es muy llamativo todo. La verdad, aquí vemos otra caravana con camiones llenos de gente y ahora me dirán que no, nadie los vio, que el gobierno marroquí no se dio cuenta. Convoys con autobuses y todo, ¿eh? Esto es como los autobuses que ponía un partido político para que fuesen a sus mítines los pensionistas, igual. Ahí los veis. Camiones, no 1, 2, 3, 4, 5, 6 camiones llenos de gente en este vídeo. Pero claro, alguien dirá, no, es que se colaron y no los vio nadie. Bueno, estos 3 de allá arriba sí. Pero es una glorieta y los policías de tráfico dirigiendo el follón, cortando el tráfico de la glorieta para que tengan buena circulación los camiones que se dirigen hacia Ceuta. Es decir, esto es de todo menos algo no organizado, ¿no? Es decir, claro, esto yo desde mi punto de vista creo que se les fue de manos, lo tenían planeado, lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron ahora? Tenemos la visita que ya comenté del presidente de España a Argelia, una mejora en las relaciones económicas con Argelia, el proyecto también de dar ciudadanía a los saharauis como a otros países hispanoamericanos o Guinea Ecuatorial por el pasado español. Y todo esto coincide también con el 27 aniversario de la llegada al trono de Mohamed VI. Es decir, en el Día del Trono, que es el día de la fiesta nacional, aprovechan el puente, el día festivo, para no acudir a lo que hiciesen y aprovechar para hacer fiesta cruzando la frontera. Mejor día que este para organizar a 60.000 personas y llevarlas hacia territorio español. ¿Y por qué? Pues lo digo Argelia, lo digo el Sáhara, pero me falta otro punto, que es los mundiales. De hecho, hay medios ya de comunicación que hablan también de eso. Es decir, yo esto lo pensaba, lo dije y lo tengo por escrito. El hecho que estas dos cosas son el motivo, pero también la final del mundial. La FIFA, sabéis que tiene un problema bastante gordo con la organización del próximo mundial. Un segundito que... Espera. Ayer, uno de los invitados de honor de la fiesta del trono fue Infantino. Tenemos a Infantino dando la mano es esto que, bueno, la verdad que su estado de salud cada vez parece más al que tienen algunas personas con una enfermedad con 4 letras, que en inglés van por un orden y en español van por otro, con una vida que él tiene en lo personal bastante voluble, voluble, y también le gustan los jóvenes, que por eso a lo mejor saltan todos la valla. Aquí tenemos a Infantino en el Día del Trono hablando con Mohamed VI, que la verdad que de todo menos alteza. Le está diciendo, eres muy grande, a tus pies, señor. Uf, a tus pies. Esto que estáis viendo aquí, junto con lo de la valla,
va a ser el motivo de que la final de la Copa del Mundo del 2030 no se haga en el país que ganó el Mundial, el país que organizaba este Mundial en origen, sino en Marruecos. Y tiempo al tiempo, el campo de fútbol ya lo están preparando, no tienen para dar trabajo a sus jóvenes, no tienen para un sistema de sanidad eficiente, por lo menos, pero sí tienen para hacer este campo de fútbol, que va a ser más grande que el Bernabéu, que el Nou Camp, y todo será para que vengan los marroquíes que viven en Europa para ver los partidos, porque no sé quién va a quedar ahí. Bueno, esto está detrás. Todo esto va unido a un batiburrillo de la guerra híbrida y también va unido, por desgracia, a la mala relación de España con Trump, también va vinculado a la mala relación del gobierno actual de España con Israel, va también vinculado a la mala imagen del gobierno de España en Europa por sus políticas migratorias. Eso es la explicación porque hoy Francia haya aumentado los controles en las fronteras, es decir, está pidiendo documentación en la frontera de España con Francia. Es el motivo por el que Italia se está pensando cerrar el espacio Schengen a los vuelos españoles. Es el motivo por el que Finlandia, Dinamarca están pensando también pedir la expulsión temporal de España del espacio Schengen, todo por la falta de control total de la frontera europea. Ceuta no es solamente la frontera de España, es la frontera de Europa. Y eso parece que no entra en la mente de nuestros gobernantes. Gobernantes que yo ya insultarme, porque yo ya no me callo, pese a lo que estaba pasando, 3 ministros ayer asistían a rendir pleitesía a Marruecos en la embajada, justo cuando 69.000 marroquíes cruzaban de forma ilegal, violaban la soberanía española. 3 ministros y alguna exministra española y también el expresidente de gobierno, Felipe González, asistían, entre otros, a lo mejor había gente del PP también, y de Vox, y de Podemos, y de Unidos, no me acuerdo cómo se llaman, allí también, pero 3 ministros estaban allí. Uno de ellos, el ministro de Interior, el responsable del control de aduanas, el control de fronteras. Por lo tanto, esos 3 ministros estaban calmando a su manera al causante de la mayor violación de la frontera española, en palabras del presidente Pedro Sánchez. Voy a ver si encuentro esas palabras para que digáis que no fui yo. A ver si las encuentro. Bueno, aquí esto es lo que a mí me parece ya bestial. Lo siento, lo tengo que poner. El Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta y que nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas. Bueno, el estado que pedía el gobierno de Ceuta era el estado de sitio, pero bueno, o de alarma, no el estado emocional. El estado emocional sé que lo tienen porque no salen de sus casas los ceutís, no pueden ir a trabajar porque sus tiendas permanecen cerradas para evitar los saqueos. ¿Qué esperas de 50.000, 60.000 personas que no tienen dinero o el que tiene dinero no puede comprar por el miedo a que los que no tienen dinero aprovechen para saquear? ¿Qué esperas de eso? ¿Qué esperáis de 50.000 personas, 60.000 personas en una ciudad con 80.000 habitantes? Es decir, la propia población de origen marroquí que vive en Ceuta y son españoles integrados en la sociedad, piden el control, que esto se desmadró. Y que tengo un vídeo de una chica. Bueno, perdona, ya tengo aquí. Son 365 millones. Nadia Calviño lo dio en su momento para el tren. Bueno, esta lleva un iPhone Watch. El pobre no era. No,
No, pobre no era. Ortodoncias llevan muchos también. Algo que dice una chica marroquí que cuesta 1.500 euros en Marruecos, una ortodoncia. Esta. Encuentro en Ceuta viviendo en vivo y en directo la crisis migratoria que está habiendo, en concreto en El Príncipe, que es el barrio que colinda con la frontera, así que todas las personas que entran pasan por aquí. Esta mañana, sin ir más lejos, había 2 parejas con niños de entre 4 y 6 años. Llevaban más de 5 horas en el agua nadando. Estaban exhaustos, hambrientos, sedientos. Los niños tenían claros signos de hipotermia. Pero ¿sabéis en lo que me fijé? Una de ellas llevaba ortodoncia en la boca y la ortodoncia oscila a unos 1.500 euros en Marruecos. Es cierto que eso no te saca de pobre, tú puedes tener ortodoncia y estar pasando dificultades económicas, pero no hasta el punto de arriesgar tu vida y la de tus hijos sobre el mar. El domingo nos quedamos asistiendo, mis amigas y yo, hasta las 4 de la madrugada a un chico que nos habíamos encontrado, al que habían golpeado con cadenas y le habían robado el móvil al llegar a estas playas. Y lo habían hecho españoles. Porque sí, muchas veces cuando llegan aquí se atienen a esas cosas. Hay un montón de influencers en Marruecos haciendo vídeos diciéndole a la gente que no haga esto, que no arriesgue sus vidas, que no merece la pena. Tengo un hermano por parte de padre que vive en Marruecos que me ha llamado diciéndome que quiere cruzar. Y le he explicado cómo está la situación. Le he dicho que la frontera ha cerrado, que la única manera es a nado y que va a arriesgar su vida, que están saliendo cuerpos sin vida a las playas. Pues lo va a intentar. Y mi hermano en Marruecos no está pasando hambre. Su situación no es tan vulnerable como para arriesgar su vida sobre el mar. Así que si me preguntas, no tengo ni idea de por qué estas personas están haciendo esto. No tengo. Sí, habrá muchos de ellos que de verdad lo necesiten por su contexto, pero no todos. Y eso es una realidad. Muchos de ellos ya vienen con el discurso de que como Ceuta es marroquí les pertenece. Es cierto que tampoco pretenden quedarse aquí, mayoritariamente todos se quieren ir afuera, pero el discurso está implantado en sus cabezas. Y a diferencia de lo que muchos puedan pensar, los españoles de origen marroquí de Ceuta defendemos a capa y espada la legitimidad española de Ceuta, porque Ceuta nunca ha sido marroquí. Y si me preguntas cómo está Ceuta desde dentro ahora mismo, te diría que tensa. Están por todas partes, abatidos. Bueno, aquí veis parte, ¿no?, del relato que genera esta movida. Esta mujer no lo entiende, porque no hay tanta necesidad para hacer eso. Vimos gente cruzar con iPhones, vimos gente cruzar con la tarjeta de crédito. Hay algo más, ese hecho de que esto es nuestro y venimos y salimos cuando nos apetece. Y ese es el quid de la cuestión, que no entiende el Ejecutivo español y nuestras leyes tampoco. Y eso es algo que creo que hay que entender y explicar. Esto no es un tema migratorio, es un tema de soberanía nacional. Lo dice esta mujer, bien claro, ella es marroquí, pero española, y sabe lo que piensan o hacen pensar a sus vecinos. Y yo creo que esto es importante, entender esta faceta, ¿no?, de que estamos aquí porque es nuestro y punto, en pelota. Pero después también, claro, hay que ir a cosas que siempre se correlacionan. Siempre que hay fiesta, siempre que hay una fiesta del rey, en Marruecos hacen una cosita, que es lo que hace nuestro presidente últimamente, cuando se va de vacaciones, indulta a políticos corruptos, ¿no? Y de hecho, en España se habla mucho de un concejal y de la Borràs, ¿no? Pero no se habla de un asturiano que huyó a Portugal, vivió en Portugal huido de la justicia, y cuando lo detuvieron, bueno, le metieron a la cárcel y ahora lo indultan, pero no será porque se entregó, si huyó de la justicia, pero bueno, lo indultan igual. Pues el rey de Marruecos indulta gente y justo tenía yo por aquí, un segundito si lo encuentro, una publicación de hace 3 días en la que se anunciaba ese indulto de miles. Esperad. Esperad. Si no recuerdo, eran 1.500 indultos. Pero... Mohamed VI indulta a 1.788 presos en plena avalancha migratoria sobre Ceuta. La concesión de indultos constituye una de las prerrogativas exclusivas del monarca. Pues
Esto es del 30, pero yo ya lo vi publicado el 28. 1.788 presos. Y claro, alguien dirá, bueno, esto es una coincidencia, 1.788 presos, pero claro, cuando tienes vídeos como estos... Podemos ver el abdomen también de esta persona que tiene relajado, nos están apartando ahora los cuerpos de seguridad, le dicen que se relaje, parece que ya la situación está un poco más calmada, pero ya lo ven que la situación está al límite. Mirad las cicatrices que tiene en el cuerpo entero, esto no es de ahora, esto es cicatrices de luchas callejeras, no son de ahora esas cicatrices. Es decir, tiene el cuerpo entero lleno de cicatrices. Vimos otro también que hablaba ante la televisión de que era acusado injustamente de asesinato en Marruecos y no le dejaban vivir tranquilo y que quería vivir en España porque allí no le acusaban. Vimos a uno muy inteligente decir que le habían expulsado de Holanda y que volvía a España porque no se podía vivir en Marruecos con la presión que tenía de la policía. Y tengo un vídeo traducido por Mía, de un tío que no lo puedo poner entero, pero este tío le falta media costura. ¿Cómo arriesgarse la vida arriesgando todo? Es decir, el que se queda en Marruecos no tiene futuro, por tanto tiene que buscarse el futuro cerca de aquí. انا واحد الانسان اليوم كنت هو Yo رانديفو tenía تهرس el داخل rendezvous مؤسسه por la محمد noche desde el establecimiento داخل السجن penitenciario. Mohamed VI. اللي جاو يعدلوا لي العمليه Me vinieron a operarme بحال شكل como a un اسمع perro. اخوت Es decir, tenía en la cárcel una operación. انا اليوم كنت هو رانديفو Y traéis su radiografía. ها التاريخ الرانديفو هاجي قرب تشوف هاد الورقه ديال التاريخ ديالها فوق كان ها هي تشوف اخ قرب اخي الكاميرا Está aquí hablando de su situación. مع عزرائيل شفنا Pero cuando التاعب لا تنجبد avanzamos- التاعب واش فهمتي Ahora viene lo bueno. يعني انت النفسيه ديالك صافي تغلغل. Habla aquí de tu psicología, que estás mal del tanque, dice la النفسيه ديالي انا ما نكتبش عليك اخسي انا شي حاجه ما نعرف واش دابا نقول لنا نديك 20 عام د الحبس نقول Tienes 20 años de cárcel. طلعني مع ¿Qué الزبزاب país? نضرب مع الحبس Con fanfarria de una cárcel. ما اخا 15 عام Tú no tienes عام د miedo. الحبس هاد العبد هذا Samuel, التاعب لا tienes تنجبد 15 años de التاعب cárcel. Asusta con nada. معاكم انا Yo vengo نهضر con معاكم ustedes, بصراحه sinceramente. بلاد المغرب De los países del ها هو Magreb. Su documento ahí. ما كاينش شي مدير ما كيعرفوش ما كاينش شي واحد تطواني ما كيعرفوش 15 عام د الحبس حكمت باسم جلاله الملك تفتتح الجلسه واش 15 عام في العمر ديالي Que son كيعاصر 15 سنين د años de الحبس mi vida. في دوله Es decir, este es de los amnistiados. 15 años de cárcel y lo primero que hace es tomarse unas vacaciones en España. Lógico. Por eso que es demasiada coincidencia para ser una casualidad. Es decir, justo todo lo que pasa con Argelia, lo que está pasando con la Copa del Mundo, lo que está pasando en el 27 aniversario de la toma de posesión de Mohamed VI, la debilidad absoluta del gobierno de España, el efecto llamada de la sentencia del Tribunal Supremo, que ayuda a crear un caldo de cultivo y a intensificarlo. Como decía Goebbels, yo no creo los odios, los intensifico, y como piensan los agentes de los servicios de inteligencia marroquíes, yo no creo una necesidad, sino que la amplío. Y justo todo esto vamos a ver dentro de poco concesiones de España a Marruecos. Lo que tenía que hacer España y la Unión Europea no es hacer ninguna concesión, es quitar cosas. Tú por cada movimiento migratorio que me hagas, te quito tantos millones de ayuda, tantos millones de cooperación, te quito tantas toneladas de fruta que metes en la Unión Europea. Y te aseguro que controlaban la frontera en 2 días. Pero claro, como estamos jugando al juego equivocado, y esto lo digo porque justo estos días estoy escribiendo mi nuevo libro y estoy con la guerra híbrida. Ya doy pistas. Y me encontré los modelos clásicos de la teoría de juegos, ¿no? Y aquí, cuando estamos hablando de teoría de juegos y de guerra híbrida, el truco no solamente es detectar que sea guerra híbrida, sino cómo dar una respuesta proporcional
que no lleve a escalada, ¿no? Y aquí las tres opciones que hay para ver la dinámica de juegos en cuanto a la guerra híbrida está el juego de la gallina, ¿no? Que es dos coches se dirigen uno hacia el otro. El primero que se desvíe pierde. Si ninguno se desvía, ambos se estrellan. En la zona gris, el agresor avanza con un gesto calculado. Espionaje de alto nivel, presión migratoria, delimitación unilateral de aguas y espera que el defensor más sensible, normalmente un país democrático, más sensible a la opinión pública y al riesgo de una escalada, sea el que no haga nada, que se aparte. Y por tanto gana el que se mantiene con la primera ofensiva. Después está el salami slicing, es decir, cortar el salchichón. No se corta el embutido de un solo golpe, se va cortando rodajas muy finas, tan finas que ninguna de ellas justifica por sí sola una reacción fuerte. Por lo tanto, no se puede hacer una respuesta para las acciones individuales que son muy pequeñas, pero la suma de todas ellas, si no tienen respuesta, es que te quedaste con la mitad del salchichón. Y el tercero es el equilibrio en Nash. Se produce cuando ningún jugador tiene incentivos para cambiar su estrategia de forma unilateral. En la zona gris, el agresor busca precisamente ese punto, obtener pequeños beneficios constantes, mientras el defensor se mantiene en una parálisis reactiva, calculando siempre que el coste de responder es mayor que el coste de tolerar. Pues yo tengo mi teoría. Los marroquíes usan con España la teoría del salchichón halal. Es decir, ya que no puede ser un salchichón, no puede ser un salami, es un chorizo halal de cordero que va cortando poco a poco y les vamos dejando. Y dentro de poco nos quedamos sin nada de nuestro choricito. Pero por suerte, yo como soy asturiano, me gusta el chorizo de cerdo y no se lo voy a dejar coger. Pues vamos a vuestras preguntas y espero que os haya servido este programa en el que me muestro muy enfadado porque creo que hemos mostrado la mayor debilidad, hemos dado un paso más en el corte del salchichón. No nos cortaron una rodajita, sino que nos cortaron un buen trozo de salchichón y nos quieren además que lo paguemos nosotros. Pues vamos a ver cómo evoluciona. 24 horas más tarde, no tenemos control de la frontera. En Ceuta los militares están regulando la entrada, vamos a decir eso. Hoy a las 5 de la mañana hay vídeos en los que se muestra la frontera totalmente vacía. Por ejemplo, de la noche. Tenemos al ejército dejando pasar. Señores, entiendo que cerrar esa verja secundaria con tanta gente llevaría lugar a avalanchas y por eso se dejó abierta. A ver si tengo algún nuevo vídeo. Bueno, hay un vídeo de la canción del verano y del verano pasado con la llegada del presidente, pero no lo voy a poner. Esto es la situación cerca de la frontera. Gente de Ceuta llamando cobardes a los regulares. ¡Traidor! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Ah, no, es a Pedro Sánchez. Es el convoy de Pedro Sánchez que viene del aeropuerto. ¡No habrá paz! ¡Traidor! ¡Traidor! La situación es como esta chica. Necesitamos ayuda urgente. De verdad, esto es indignante. Yo estoy rodeada, tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Si tengo ganas hasta de llorar. No se puede. Esto no se puede, de verdad. No se puede, necesitamos ayuda. Y los otros deben pensar que lloran por alegría, no sé. Es que estoy temblando, es que de verdad esto es para vivirlo. Esto es para vivirlo como mujer, esto es para vivirlo. Esto es una invasión, han empezado por Ceuta, pero esto es la frontera a España, la frontera a Europa. Hoy ha sido Melilla, mañana será Canarias, pasado será Tarifa. De verdad, es que no hay derecho. Bueno, esto es lo que hay. Veremos respuestas. Yo, por desgracia, no creo que haya mucha respuesta.
hay que hacer un cambio legal, pero no puede esperar a septiembre porque esto implicaría que esto se vuelva a repetir. Imágenes como estas no son sin querer, esto es imposible. En una dictadura como Marruecos es imposible que esto se deje hacer. Pasó en el 2021 y se demostró posteriormente con pruebas que fue todo una acción de guerra híbrida. Esta vez veremos lo que ha pasado, pero si no fue un acontecimiento de guerra híbrida, es culpa entonces de nuestro gobierno, que no tomó medidas de ningún tipo para proteger nuestra frontera. Yo creo que no hay más palabras, es decir, entiendo que nuestros cuerpos de seguridad del Estado tienen que salvar la vida de los seres humanos que intentan cruzar, pero tendrían que directamente, nada más cruzar, llevarlos a la frontera. Es cierto que el Tribunal Supremo dice que no, pero también es cierto que no hay jurisprudencia hasta 2 sentencias del Tribunal Supremo. Por lo tanto, bueno, nada te impide que los expulsen y ya si ganan en el siguiente juicio, pues veremos lo que se hace con los que están en Marruecos. Pero bueno, es lo que estamos viendo. Vamos a preguntas, ¿vale? ¿Puede ser que este es un primer paso antes de algo parecido al 7 de octubre en Israel? No les hace falta. Es decir, no hace falta eso. Tú haces esto y dicen no salimos y España tendría que hacer algo violento y no les hace falta. Es decir, hacen esto durante varios veranos, durante varios momentos y la población pública española, llevada por un relato interesado creado por redes sociales o en los propios partidos políticos españoles, gente que recibe del Morocco Gate, que eso sabéis que existe, se descubrió en la Unión Europea el Morocco Gate, nos harán pensar que Ceuta y Melilla nunca fueron españoles. Y gente se lo creerá. Y otros, por el deseo de no luchar, también. ¿No crees que España debería actuar de firme y contundente contra Marruecos? Que le salga cara una jugada de estas, no militarmente, para que eso se lo piense antes. Sí, claro que sí. Yo ahora mismo iría a la FIFA y diría que España no participa en los mundiales y Marruecos no es capaz de organizarlos en exclusiva. Y por tanto, a ver qué hace la FIFA sin España en los mundiales. Bueno, es cierto que puede que no vaya ningún país europeo, porque ayer 55 países firmaron un boicot a los mundiales del 2030 porque este hombre quiere hacer negocio y vender acciones como una empresa para ganar dinero en el campeonato 2030. Si la próxima invasión entran 100.000 dispuestos a no salir de la ciudad reclamando lo que consideran de ellos, ¿cómo lo sacan? Pues mal. O sea, ya te lo digo yo, mal, imposible. De hecho, un segundito, Mira, tengo, de hace muchos años, escribí un artículo sobre un juego de guerra que Estados Unidos realizó, que se llama el Complan 8888, que es un juego de guerra que usaron entre los propios militares en varias bases para hacer frente a un ataque masivo de miles de personas desarmadas. Para hacerlo más, como digamos, más juego y que no fuese disparar a inmigrantes o disparar a manifestantes, lo convirtieron en un juego zombie. Y este es el juego de guerra. Aquí explico el Complan. Y antes esto me accedía al PDF. Antes me accedía, ahora me accede, en el que se veía el resumen. Lo borraron. Ya no está. Pero bueno, existe ese Complan, ¿vale? Porque es una situación muy, muy compleja. O sea, ¿cómo paralizas esto? La única opción es
que esta gente sepa que no va a tener comida gratis, que no va a tener una regularización, que no va a tener una paga, y entonces se quedarán en su casa. Pero si saben que quedan aquí y a la semana se les lleva a la península y se les da un lugar y una asignación, pues se quedan. Es decir, lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero no me parece que sea irreal, ¿no? El que entre ilegalmente, no sea menor de edad, no hay que darle de comer. Se le devuelve a su país o se le invita a volver. Es decir, no podemos admitir 60.000 personas violando una frontera. Esto ya no es un problema humanitario, que también, que al parecer murieron al menos, dicen algunas fuentes, 30 personas, otros hablan de 45 personas muertas en el intento de cruce a nado. Es decir, esto hay que entender lo que fue antes de ayer, porque el cruce a nado ahora ya no se está produciendo masivamente, lo que hacen es pasar por la valla. O sea, la verdad que es una situación muy, muy compleja de analizar. ¿Por qué no hay protestas masivas en todas las calles de España? Porque en el fondo estamos aborregados. Así lo digo. Salimos por ganar los mundiales y no salimos por la violación de nuestras fronteras, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué opinión tienen los españoles de la migración hispanoamericana? ¿Ese odio hacia los moros es igual al hispanoamericano? A ver, no es odio hacia nadie. A ver, es un tema de legalidades. No es lo mismo que entre una persona que entre 1000 de una vez. Hispanoamérica culturalmente tiene una cultura 99,99999 igual a la de un español. Con los marroquíes o magrebíes existe un choque cultural. Y eso es cierto, es inevitable llamarme lo que quieras, pero hay un choque cultural entre formas distintas de concebir el mundo y la sociedad. Es verdad que los jóvenes marroquíes, muchos de ellos quieren vivir otra vida, pero hay un choque cultural que no se produce de igual manera con los hispanoamericanos. Es decir, no es el mismo. Las sociedades, y en mi libro Un mundo convulso lo dejé por escrito, en el tema de las migraciones, porque me parece un elemento esencial para entender la geopolítica. Hay que entender que en los movimientos migratorios hay que entender también el choque cultural. Y ese choque cultural hace que no sea lo mismo absorber a una población afín culturalmente a otra. También en el siguiente capítulo, que dedico a religión, etnias y guerras de identidad, explico la complejidad, ¿no?, interna cuando tienes grupos minoritarios de otro país en tu territorio. Por ejemplo, podemos decir en los países bálticos las minorías rusas, o 1 millón de personas de origen marroquí en el país vecino a Marruecos. Eso te genera problemas internos. Es decir, no es un tema, digamos, racial, que no existen, xenófobo, es un tema también de seguridad. Me daría igual que fuese 2 millones de franceses en España. Si los 2 millones de franceses españoles viven en la frontera con Francia, eso generaría un problema. Algún día Francia diría que esos franceses tienen que vivir en el Estado francés y no en el Estado español. Es decir, esto es así. Retirémonos del Mundial ya. Bueno, pues no te digo yo que no. Por favor, Campa, ¿por qué no lo dices claramente? Esta operación está montada con la colaboración del Mossad y apoyada por Estados Unidos como lo del 11M. Bueno, el 11M yo no creo que esté Estados Unidos detrás, y menos el Mossad en aquel caso. En este caso, no puedo deciros que no lo vean mal, porque Pedro Sánchez para Trump es el ejemplo de lo que no quiere en la política, el ejemplo del adversario en todo lo que hace Trump en Europa está Pedro Sánchez, y como acaba de decir Donald Trump en su red social, espera, lo tengo por aquí, aquí está. Dice Donald Trump sobre el aumento de migrantes en Ceuta, España. Eso nos va a pasar en 3 años si el bando equivocado llega al poder. Si los demócratas llegan al poder, no vivirán una vida muy buena. Es decir, para Trump es el ejemplo de una política errónea
no es un tema solo geopolítico, es que para él Pedro Sánchez es lo contrario a lo que piensa y a lo que hace. Y por lo tanto, a ver, el problema es que España no es Pedro Sánchez. De hecho, Pedro Sánchez, para los que sois hispanoamericanos, que sepáis que Pedro Sánchez no ganó las elecciones. Es el segundo partido. Lo que pasa que se unió con muchos partidos de izquierdas o de extrema izquierda y nacionalistas de izquierdas, de extrema izquierda y de derechas para conseguir una mayoría parlamentaria, pero las elecciones no las ganó. Eso es algo que no hace que no sea presidente, es legítimo, porque es el que tiene la mitad más uno de los apoyos. Pero también os recuerdo que lleva toda la legislatura sin presupuestos. No es capaz de aprobar presupuestos porque sus partidos amigos no le apoyan. Y con esto va a pasar lo mismo. La reforma que haga de la ley de extranjería en septiembre, ¿la va a apoyar los partidos de izquierdas? Si es muy suave a favor de las tendencias de izquierda, ¿lo va a apoyar el PNV y Junts? ¿O el PNV exigirá que no se cumpla en el País Vasco? Bueno, es un tema de política interna, pero es para que entendáis lo que está pasando en España. ¿Qué opináis de la reacción de Pedro Sánchez en la que pide convivencia? ¿Te suena la primera piedra para normalizar que esta situación va a durar o que se va a repetir? Sí, es así. ¿Crees la excesiva moralina de los gobiernos atan de manos a las fuerzas de seguridad? Totalmente. Los policías no pueden hacer nada porque si se exceden, y para parar a miles de personas tienes que excederte de alguna manera, van a acabar con sanción de empleo y sueldo, despedidos del cuerpo o en la cárcel. Por lo tanto, normal que no hagan nada. ¿Algún vídeo de la guerrita de la España de Franco con Marruecos? Sí, tengo varios. Tengo una serie completa, El desierto, Arde el desierto, sobre la guerra de Sidi Ifni, y tengo varios. Buscáis Sidi Ifni, Bellum Artis, historia, y lo tenéis. Mira, Arde el desierto. Y después tengo varios sobre también el Sáhara. Si buscáis Sáhara o Marruecos Bellum Artis, os van a salir muchos programas, ¿eh? Tanto en el de historia como en el canal de actualidad, ¿eh? Este es el de Arde el desierto, en el que explico la guerra de Sidi Ifni junto con Juan Pastrana. Os invito a verlo. ¿Los políticos están para tomar decisiones o están para que el pueblo se tome la justicia por su mano? A ver, realmente, el único sentido de la existencia del Estado es que nosotros los ciudadanos dimos nuestras libertades y nuestro derecho a la violencia, se la dimos al Estado para que nos garantice la seguridad y garantice, en cuanto a un Estado-nación, la integridad de las fronteras. Por lo tanto, el Estado-nación fracasa cuando es incapaz de asegurar la soberanía nacional. Claro, sí. Ahí lo tengo claro. Yo pago mis impuestos para que esto no suceda. Y vamos a ver. ¿Cómo crees que puedes recuperar las lonchitas de salchichón de cordero? Pues no, recuperar no voy a recuperar, pero lo que yo haría es no dar más comida al que me roba. Cualquier día invaden Canarias y Andalucía con miles de barcos. ¿Tampoco se podría disparar? Basándonos en lo que estamos viendo, pues no. Es que es un tema muy complejo. Aquí, de hecho, por ejemplo, hay cuentas de estas que siguen la guerra de Ucrania, hablando de la violación del espacio OTAN, pero realmente Ceuta y Melilla no corresponden al espacio OTAN, porque la OTAN cubre el territorio continental de Europa y de Norteamérica, cubre las islas al norte del Cáncer, del trópico de Cáncer, y Melilla y Ceuta no son islas. Bueno, podríamos convertirlas en islas, hacer un canal y convertirlos en islas, y así entrarían dentro de... Ah, mira, es buena idea. Propuesta
de convertir Ceuta y Melilla en islas, hacer un canal y convertirlas en islas oficialmente en nuestra legislación. Así entrarían dentro de la protección de la OTAN. Ahí lo dejo. ¿Crees que se deberían romper relaciones diplomáticas con Marruecos? Bueno, lo que no me parece normal es llamar a consultas al embajador de Italia mientras está de fiesta en la embajada del país que te manda 60.000 tíos, ¿no? Ahí lo juzgáis vosotros. Bueno, os dejo, espero que os haya servido el programa y os invito, mientras van acumulándose episodios, porque esto es el comienzo, a leer mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, en el que os explico, como ya os mostré, entre otras cosas, el uso o la problemática de la migración, los grupos étnicos en la geopolítica. Os invito aquí a leer El mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, a la venta, en teoría, en todas las librerías. Si no lo hay, pedirlo, que os llegará. Si se agotó, la editorial sigue haciendo más. Y si lo queréis firmado y dedicado, en mi página web, franciscogarciacampa.com, me lo podéis pedir. Os llegará a casa con un autógrafo y con el sello Belum Artero. Gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si es así, apoyar al canal, haceros fans o suscriptores y, como no, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis. Y sé que lo gratis gusta, por eso 60.000 personas vienen a España. Gracias y hasta la próxima.